Buenos días. En esta ocasión vamos a presentar un resumen del capítulo 2 del libro Ingeniería Económica del autor Guillermo Vaca Currea. El capítulo 2 se llama Interés compuesto. Guillermo Vaca Currea fue profesor titular del Politécnico Gran Colombiano y también de otras universidades como la Universidad Piloto, la EAN, la Jorge Tadeo Lozano. Fue mi profesor de matemática financiera durante mi primer pregrado. Es importante tener entonces calculadora, lápiz y papel para ir confirmando los procedimientos y respuestas en los ejemplos. Iniciemos entonces. Es muy importante tener en cuenta que la gran mayoría de las operaciones financieras se realizan con base en el interés compuesto, con el objetivo de tener en cuenta la reinversión de los intereses. Por eso este capítulo es muy importante. En el capítulo 1 habíamos visto el interés simple, pero en el interés compuesto hay que tener en cuenta lo siguiente, que cada vez que se liquidan los intereses, estos se acumulan al capital para formar un nuevo capital denominado monto y sobre ese nuevo monto volver a liquidar los intereses. Esto del interés compuesto ya se había visto brevemente en el resumen del libro Cómo comprender los conceptos básicos de la economía, en la parte 3 sobre economía internacional. Lo segundo que pasó es que no se tuvo en cuenta el efecto del interés compuesto, ¿no? Y en el año 11 ocurre algo muy particular y es que ya el país ha recibido préstamos totales 5.500 millones de dólares y ya ha tenido que pagar en intereses 5.500 millones de dólares. Eso explica muy bien el efecto del interés compuesto. Como puede evidenciarse, en el interés compuesto, cada vez que los intereses se liquidan, se acumulan al capital para formar un nuevo capital y así sucesivamente. Veamos un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Suponga un capital de 1.000 que será invertido al 10% trimestralmente durante un año. Sabemos entonces que un año tiene 4 trimestres, por lo tanto aquí un dinero que se invierte en el momento cero va a ir generando intereses sobre intereses cada vez. Tendríamos que 1.000 pesos invertidos acá en el momento cero, ¿cuánto van a valer luego del primer trimestre? Como la tasa es el 10%, pues multiplicamos esos 1.000 pesos por el 10%, pero en estos casos se utiliza el valor absoluto, no el valor relativo, no el valor porcentual. Y de esta manera calculamos el interés que ganan estos 1.000 pesos en el primer trimestre. Por esa razón aquí en este punto arrancamos con 1.100 pesos. Luego, al finalizar el segundo trimestre, pues pasa este tiempo y acá en este punto vamos a llegar a tener los 1.100 con los que iniciamos multiplicados por el 10%, nos da 110 de interés, se lo sumamos al capital inicial en este caso y vamos a tener que para el siguiente periodo vamos a tener 1.210 pesos, ese sería el nuevo monto. Y así sucesivamente, ya que esos 1.210 pesos se le calcula el interés del 10%, los intereses son 121 que se le suman al monto anterior y nos da este nuevo monto de 1.331. Y finalmente están estos 1.331 con los que iniciamos acá, están ganando intereses del 10% durante ese trimestre, por lo tanto calculamos cuánto fue el interés. Ese dato se lo sumamos al monto de 1.331 para obtener finalmente 1.464,1. Algebraicamente, ¿cómo puede representarse esto? Bueno, con una tabla en la cual hay una columna que se llame periodo, otra que se llame capital inicial, interés y capital final, podemos hacer esa representación algebraica. Supongamos que en el periodo 1 tenemos un capital inicial de P, por lo tanto, como vimos hace un momento, el interés ¿cómo es que se calcula? Multiplicando el monto inicial por la tasa de interés, o sea, P por I, acá lo tenemos. Y luego el capital final va a ser el monto inicial, P, más P por I, que fue el interés ganado, nos da P por 1 más I. Vamos a suponer que el capital final lo llamáramos S sub 1. En el periodo 2, bueno, el capital inicial sería este. Los intereses se calculan tomando ese capital inicial multiplicado por I, acá está. Por lo tanto, el capital final del segundo periodo sería tomar este capital inicial más el interés, que es esta suma que está acá y nos da este valor. Que este valor va a ser a su vez el capital inicial del periodo 3, como se puede ver acá. Este capital final de acá, del periodo 2, es el capital inicial del periodo 3 y así sucesivamente se multiplica por I, luego se suman esos dos y nos da este nuevo capital final. Lo mismo ocurre para el periodo 4. El capital final del periodo 3 se vuelve el capital inicial del periodo 4, el cual se multiplica por I para calcular el interés, y el capital final se calcula sumando el capital inicial del periodo 4 más el interés, o sea, nos termina dando este dato acá. Con base en lo anterior ya podemos generalizar entonces que el capital inicial para un periodo n sería esta fórmula, se calcula su interés, y el capital final de cualquier periodo estaría dado por esta fórmula, por esta de acá,
Pero como normalmente vamos a llamar valor futuro al capital final, entonces vamos a utilizar de aquí en adelante esta fórmula. Teniendo en cuenta que F es el valor final o valor futuro o monto, P el valor presente o el valor inicial y la tasa de interés o la tasa del periodo, la tasa efectiva del periodo y N el número de periodo. La tasa del periodo se va a llamar tasa efectiva y se representará por la letra I. En el ejemplo anterior, ¿cuál era la tasa efectiva I? Recordemos que era el 10% efectiva trimestral. Entonces, en el ejemplo 1 la tasa efectiva era del 10%, pero como el periodo es el trimestre, entonces diremos que la tasa es del 10% efectivo trimestral y eso se escribe como 10% efectivo trimestral. Siempre es importante ponerle, llamémoslo de alguna manera, el apellido a las tasas de interés. Asimismo, si los periodos son en meses, entonces lo que llamamos es una tasa efectiva mensual, por ejemplo el 2% efectiva mensual. Si son bimestres, entonces vamos a llamar una tasa, por ejemplo el 3.5% efectivo bimestral y se le coloca el apellido como EB en mayúscula. Si los periodos son semestres, entonces se le pone el apellido ES. Si los periodos son años, se le pone efectivo anual. Otro concepto importante es la tasa nominal. La tasa del año se denominará tasa nominal y se representará por la letra J. Pero como dentro del año pueden haber varias liquidaciones, hay que indicar cuántas liquidaciones hay en el año. En el ejemplo 1, la tasa es del 10% efectiva trimestral o periódica trimestral, lo que significa que la tasa del trimestre es el 10%, pero como el año tiene 4 trimestres, puede concluirse que para todo el año se cobrará el 40%, pero trimestralmente se van a liquidar los intereses. Esto se representa como tasa nominal J igual a 40% convertible trimestral. CT significa convertible trimestral, pero también se le puede llamar nominal trimestral. En ambos casos estamos hablando de una tasa nominal. Por ejemplo, si tuviéramos el periodo en semestres y tuviéramos una tasa de interés del 15% efectiva semestral, la tasa nominal sería del 30% convertible semestral o también se puede decir 30% nominal semestral. Muy importante colocarle el apellido a cada tasa. Veamos entonces la relación que hay entre la tasa efectiva y la tasa nominal. Podemos concluir entonces que la tasa nominal es igual a la tasa efectiva multiplicada por el número de periodos que hay en un año. El número de periodos que hay en un año se representará con la letra M minúscula. Por lo tanto, la tasa nominal o la fórmula para la tasa nominal es igual a I por M. Y despejando, bueno, si quisiéramos la tasa efectiva y tenemos la tasa nominal, esta sería la fórmula que utilizaremos. Es muy importante esto que viene y es que la tasa efectiva es la que se debe utilizar en las fórmulas del interés compuesto, no la tasa nominal, sino la tasa efectiva. De ahí la importancia de entender cómo se obtiene esa tasa efectiva teniendo una tasa nominal. Pero con un ejemplo es más fácil de aplicar esa parte. Pero si nos dicen, dado el 3% efectivo mensual, indique. Bueno, entonces si esta es la tasa efectiva, pues este sería el 3% efectivo mensual. ¿M cuál sería? Si el número de periodos que hay en un año se representa por M, y aquí me dice que es una tasa efectiva mensual, M sería entonces 12 meses al año. ¿Y cuál sería el valor de J de la tasa nominal? El valor de J, pues aplicamos esta fórmula, I por M, por lo tanto sería multiplicar 3% por 12, que vale M, 36%, pero en este caso sería convertible mensualmente. Para el caso B dice, dado el 5% efectivo bimestral, por lo tanto nos están dando la tasa efectiva o nominal. Esa sería una tasa efectiva. Si estamos hablando de bimestres, ¿cuánto vale M? ¿Cuántos bimestres hay en un año? 6 bimestres, por lo tanto M vale 6. Y J va a ser igual a I por M, por lo tanto la tasa nominal va a ser del 30% convertible bimestralmente, o también sabemos que se puede escribir 30% nominal bimestral. Aquí en el caso anterior también pudo haber escrito 36% nominal mensual. Para el caso C nos dice, dado el 28% nominal semestral, en este caso entonces esta tasa ¿qué es? ¿La tasa efectiva o la tasa nominal? Evidentemente la tasa nominal nos están dando J es igual al 28% nominal semestral. M ¿cuánto vale? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2, por lo tanto M es igual a 2 y la tasa de interés se obtiene de esta fórmula. 28 sobre 2 es igual al 14% efectiva semestral.
Aquí es muy importante entonces darle buen uso a la M. M es el número de periodos que hay en un año. Se representa por M. Entonces, si son trimestres, pues M vale 4. Si son semestres, M vale 2. Si son meses, M vale 12. Veamos ahora este ejemplo 3. Se invierten 200 pesos en un CDT a 6 meses y el banco paga el 28,8% nominal mensual. ¿Cuánto dinero se va a recibir al vencimiento? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una cifra de 200, tenemos el tiempo y tenemos una tasa de interés. En este caso es una tasa nominal, por lo tanto tendremos que pasarla a una tasa efectiva. O sea, nos dan J igual al 28,8% nominal mensual o convertible mensual y necesitamos pasarla a una tasa efectiva. Pause un momento el video y la calcula, por favor. ¿Listo? ¿Cuánto se recibirá al vencimiento? Por lo tanto nos están preguntando el valor futuro de esta fórmula. ¿Nos dan el valor presente? Sí, son estos 200 pesos. ¿Nos dan la tasa de interés? Bueno, nos dan la nominal. Con esa nominal calculamos la tasa efectiva. ¿Cuánto vale N? Nótese que aquí no es M, sino N. En este caso, N son 6 meses. Por lo tanto, la tasa de interés debe ser efectiva mensual. Siempre debe coincidir la periodicidad del tiempo con la periodicidad de la tasa efectiva. Entonces, en el ejemplo 3, como tenemos que calcular la tasa efectiva a partir de la tasa nominal, entonces utilizamos esta fórmula. Por lo tanto, J es la tasa nominal, 28,8% sobre M, que vale 12. ¿Por qué 12? Porque ya sabemos que M es el número de periodos que hay en un año. Y como nos dice que esto es una tasa nominal mensual, por lo tanto M vale 12. Por tanto, aquí tenemos el 2,4% efectiva mensual. Ya habíamos dicho que siempre es importante ponerle el apellido a las tasas. A partir del apellido, yo sé que esta es una tasa efectiva mensual. Ya sabemos que F es igual a este valor presente, que sería estos 200 que están acá. La tasa efectiva I, ya la tenemos acá calculada, el 2,4% efectiva mensual. Y N es igual a 6 meses. Aquí es muy importante diferenciar entre lo que es N y lo que es M, porque M es el número de periodos que hay en un año y se utiliza en la fórmula para hallar la tasa efectiva a partir de una tasa nominal. Pero N sí es el número de periodos en el cual el ejercicio nos pide que llevemos alguna cifra. En este caso 200, llevarla 6 meses después, por lo tanto N vale 6. Graficando tendríamos lo siguiente, que en el periodo 0 se invierten 200 pesos, eso sería el valor presente, y no sabemos cuánto vamos a recibir luego de los 6 meses. Entonces, por esa razón, F es lo que vayamos a recibir luego de los 6 meses que está aquí en la gráfica, y N es 6 meses, ¿no? Por lo tanto, aplicando esta fórmula de acá, tendríamos F igual a 200 por 1 más 0.024 a la 6. En esta fórmula siempre se utiliza la tasa de interés, no en porcentaje, sino en su valor absoluto. Démosle pausa al video para hacer el cálculo. Nos dio 230.5843. En conclusión, si usted invierte 200 pesos hoy a una tasa del 2.4 efectivo mensual, va a recibir dentro de 6 meses este valor de 230,5843. Veamos otro ejemplo. Una persona debe pagar en 18 meses la suma de 2 millones. ¿Cuál debe ser el valor del depósito que se haga hoy en una cuenta que paga el 8% efectivo trimestral para poder retirar esa suma? Revisemos entonces qué tenemos en la información del ejercicio. Tenemos que una persona debe pagar en 18 meses una suma de 2 millones. Por lo tanto, este 2 millones, ¿qué viene a ser? ¿Valor presente o valor futuro? Si tuviéramos una línea en el tiempo, pues sería el valor futuro. Esto es hoy, o el trimestre 0, el periodo 0, pero debe pagar una suma de 2 millones dentro de 18 meses. Pero mucha atención con esto, la tasa que nos dan es una tasa del 8% efectiva trimestral, por lo tanto los cálculos hay que hacerlos en trimestres. ¿Cuántos trimestres tienen 18 meses? 18 meses tienen 6 trimestres, ¿cierto? Por lo tanto, en la gráfica debemos llevarla a 6 trimestres. ¿Por qué? Porque aunque nos dicen 18 meses, la tasa que nos dan es efectiva trimestral y esa es la que vamos a utilizar aquí en esta fórmula. Pero como nos piden el valor presente, acá sabemos que hay que pagar 2 millones de pesos.
pero no sabemos cuánto es lo que hay que invertir hoy para poder obtener esta suma de 2 millones dentro de 6 trimestres. Por esa razón, entonces, de esa fórmula podemos despejar el valor presente y sería esta nueva fórmula que tenemos acá. Valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. Por lo tanto, entonces acá tenemos que hay un valor presente que no conocemos y que debemos pagar dentro de 18 meses, o sea, 6 trimestres, 2 millones de pesos. Aplicando la fórmula nos da, bueno, démosle pausa al video para ver qué respuesta le da al aplicar esta fórmula. Entonces quiere decir que para poder pagar estos 2 millones dentro de 6 trimestres, debo consignar hoy como valor presente esta cifra, 1.260.339,25. El siguiente ejemplo dice, ¿a qué tasa efectiva mensual se triplica un capital en 2 años y medio? Revisemos entonces qué tenemos de esta fórmula con base en la información que nos da el ejemplo. Tenemos F, bueno, podríamos reemplazarlo, ¿sí? Conseguir algunas cifras, si por ejemplo P es 1 millón, pues entonces F vale el triple, 3 millones, ¿cierto? Entonces podríamos reemplazar por cualquier cifra. La tasa de interés la tenemos, nos preguntan ¿a qué tasa efectiva mensual? No tenemos la tasa, es lo que tenemos que hallar. ¿Y N? ¿Nos dan N? Sí, nos dicen que 2 años y medio, pero como tenemos una tasa mensual, tenemos que calcular cuántos meses hay en 2 años y medio. Pause su video un momento para calcular cuántos meses hay en 2 años y medio. Muy bien, en 2 años y medio hay 30 meses. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale N, 30 meses. Ahora, es posible que yo utilice 3 millones y 1 millón, pero para simplificar los cálculos, más bien utilizo 3 y 1, ¿cierto? 3 como valor futuro y 1 como valor presente, para que nos quede mucho más fácil hacer los cálculos. En ese caso, tendríamos entonces como valor presente 1 y como valor futuro 3, porque se triplica el capital, 30 meses como N, y no sabemos la tasa de interés, por lo tanto lo que hacemos es, utilizando esta fórmula, vamos a aplicarla para ver cuánto nos da valor futuro, 3. Valor presente, 1. Por 1 más i a la n, que es 30. Despejando i, démosle pausa al video, hacemos los cálculos a ver cuánto da. Entonces, haciendo el despeje correspondiente, tendremos 0.0373, que en porcentaje sería el 3,73% efectivo mensual. Siempre ponerle el apellido a las tasas. Veamos el siguiente ejemplo que dice, ¿en cuánto tiempo se duplica un capital al 24% nominal mensual vencido? En el ejemplo anterior lo que necesitábamos hallar era la tasa efectiva, pero en este caso tenemos que hallar el tiempo. Ya sabemos que valor futuro es igual a P por 1 más I a la N, ¿cierto? Tenemos esta fórmula. ¿Qué tenemos de esta fórmula? Bueno, nos dice en cuánto tiempo se duplica. Entonces, como en el ejemplo anterior, podríamos utilizar cualquier cifra, pero en este caso la más fácil es, si un valor inicial vale 1 y se duplica, entonces el valor final valdría 2. La tasa la tenemos, solo que nos toca pasarla. Esta es una tasa nominal, por lo tanto nos toca pasarla a una tasa efectiva, con la fórmula que ya conocemos, y es igual a J sobre M. Por lo tanto, aplicando esa fórmula, ya podríamos tener la tasa de interés efectiva, en este caso, mensual, efectiva mensual. Esta nos va a dar una tasa efectiva mensual, y lo que no sabemos es precisamente este N de acá. Esa es la que vamos a hallar en este ejemplo. Démosle pausa al video y usted va a reemplazar los valores que tenga en esta fórmula a ver si nos da algo parecido. Entonces la gráfica sería algo así como tenemos en la línea del tiempo un valor de 1 que se me va a duplicar, o sea, este es el valor presente, este es el valor futuro, N no lo conocemos y ya tenemos la tasa, que la tasa es el 2% efectiva mensual, pero en la fórmula ponemos 0.02, ¿cierto? Es decir, el planteamiento inicial sería este que tenemos acá, valor futuro igual a valor presente por 1 más i a la n. Para poder despejar n, nos queda más fácil aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Al aplicar logaritmo nos resulta este planteamiento, ¿cierto? Y aquí ya es mucho más fácil despejar la n. Listo, entonces despejando, tenemos que n es igual a 35.00278878, que eso es prácticamente igual a 35 periodos, o 35 meses para ser más precisos. ¿Por qué meses? Pues porque la tasa que utilizamos fue una tasa efectiva mensual. Bueno, ahora viene un concepto que se llama equivalencia de tasas. Dos tasas son equivalentes cuando, teniendo diferente efectividad, producen el mismo monto al final de un año. Podríamos recurrir al ejemplo 1 para tratar de hacer una explicación de la equivalencia de tasas.
En el ejemplo 1 decíamos que se invertían 1.000 pesos durante un año al 10% efectivo trimestral y se obtendrían al final del año 1.464,1. Ahora la pregunta es, suponiendo que no se quieran hacer liquidaciones trimestrales, sino hacer liquidaciones semestrales, pero que nos dé la misma cifra, ¿eso es posible? Sí, claro, se puede con equivalencia de tasas precisamente. Toca buscar dos tasas que sean equivalentes. Cabe anotar acá que en el ejemplo 1 pudimos haber hecho el cálculo sin necesidad de hacer la tabla o el gráfico, sino utilizando la fórmula de valor futuro, ¿no? Pero solamente lo hicimos como fines didácticos para entender un poco mejor el concepto de valor futuro. Entonces, volviendo a la idea de cuáles son las dos tasas equivalentes para que 1.000 pesos se conviertan en 1.464,1, veamos lo siguiente. Tendríamos entonces que ya no serían 4 periodos como en este caso de acá, sino 2 periodos, 2 semestres. Pero ¿cómo hacemos para que 1.000 pesos se nos conviertan en 1.464,10 en 2 semestres? Pues podemos hacerlo aplicando la fórmula de valor futuro, ¿cierto? Y reemplazando. Ya tenemos el valor presente y ya tenemos el valor futuro, que es este de acá. Por lo tanto, nos quedaría despejar I. Como I es una tasa efectiva semestral y tenemos 2 semestres, entonces N vale 2. Démosle pausa al video y vamos a buscar despejar de esta ecuación la I. ¿Listo? Entonces tendríamos lo siguiente. Podríamos pasar este 2 que está acá a este lado, entonces 4 sobre 2, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar este U sumando, lo pasamos a restar al otro lado de la igualdad y nos da que I es igual al 0.21 efectivo semestral, pero expresado en porcentaje sería el 21% efectivo semestral. La conclusión, ¿cuál es? Que el 10% efectivo trimestral es equivalente al 21% efectivo semestral. Entonces ahí hay un ejemplo de equivalencia de tasas, dos tasas que son equivalentes. Como nos damos cuenta, son equivalentes porque tienen diferente efectividad. La una es trimestral y la otra es semestral, pero producen el mismo monto al final de un año. Aprovechemos este ejemplo para sacar otra conclusión. Entonces, ya sabemos que si estas dos tasas son equivalentes, entonces hagamos el siguiente ejercicio. ¿A qué monto equivale 30.000 pesos al 10% trimestral? ¿Y a qué monto equivale 30.000 pesos al 21% semestral en 3 años? Planteando la ecuación nos quedaría para A esta y para B esta. Démosle pausa al video y calculemos los resultados. ¿Listo? Entonces estos serían los resultados. Quiere decir que con dos tasas diferentes, pero que son equivalentes, vamos a obtener el mismo monto. Entonces ahí comprobamos que esas dos tasas sí son equivalentes. Veamos también lo siguiente. Para encontrar dos tasas equivalentes existe una ecuación que nos permite hacerlo mucho más fácil, que es esta que está acá. Si tenemos ya una tasa conocida, por ejemplo el 10% efectivo trimestral, entonces podemos hallar una tasa desconocida utilizando esta ecuación de equivalencia de tasas. Siempre colocamos a la izquierda lo que conocemos, en este caso, y sub 1 sería este 0.10, ¿cierto? Y M sub 1, como esto es una tasa efectiva trimestral, entonces M, que es el número de periodos al año, sería 4 periodos al año. Igual a esta parte derecha que está acá, que es precisamente lo que no conocemos, es decir, la nueva tasa o la tasa que se va a calcular. Y M2 sería los periodos de la nueva tasa. Si tomáramos el caso anterior en el cual queríamos obtener la equivalencia de un 10% efectiva trimestral con una tasa efectiva semestral, entonces acá reemplazaríamos por 2 porque en un año hay 2 semestres y hallaríamos una tasa efectiva semestral. Esta ecuación también se conoce como ecuación de cambio de efectividad. Veamos un ejemplo. Dado el 5% efectivo bimestral, calcule una tasa efectiva trimestral que sea equivalente. Pausemos un momento el video y hagamos los reemplazos correspondientes en esta ecuación. ¿Listo? Tenemos el 5% efectivo bimestral, es una tasa efectiva. La podemos reemplazar directamente aquí como I sub 1, que es la tasa conocida. Como es efectivo bimestral, ¿cuánto vale M1? Bueno, M1 vale 6 porque en el año hay 6 bimestres, ¿cierto? Y como queremos hallar una tasa efectiva trimestral que sea equivalente, por lo tanto, ¿cuánto vale M2? ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4, por lo tanto M2 vale 4. Aquí estaría el planteamiento. Démosle pausa al video y despejamos a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces tenemos, este sería el procedimiento para despejar I sub 2.
es decir, la tasa efectiva trimestral, que es equivalente al 5% efectivo bimestral. Aquí está entonces el paso a paso, pasamos este 4 aquí a dividir, como lo pueden ver acá, pero como exponente, ¿no? Y luego este 1 que estaba sumando lo pasamos a restar y ya nos quedó fácil hacer el despeje de I sub 2. Y para este caso entonces tendríamos que la tasa efectiva trimestral equivalente al 5% efectivo bimestral es el 7.592983% efectivo trimestral. Este ejemplo nos permite introducirnos a la gráfica de equivalencia de tasas. ¿En qué sentido? La gráfica de equivalencia de tasas nos muestra unas posibles rutas para pasar una tasa a otra tasa. En este caso, como teníamos una tasa efectiva bimestral conocida, digamos que cuando esto dice aquí frontera es porque esto es lo conocido y esta parte de acá es lo desconocido. Entonces vamos a pasar de una tasa I conocida a una tasa I desconocida utilizando en este caso una ecuación que nos sirvió para despejar cuál es la tasa efectiva trimestral, ¿cierto? Pero es para mostrar la gráfica de equivalencias. Por ejemplo, si yo quiero pasar una tasa nominal a una tasa efectiva que no conozco, entonces la ruta que tendría que seguir es tasa nominal conocida a tasa efectiva conocida a tasa efectiva desconocida. Por ejemplo, dado el 36% convertible mensual o nominal mensual, hallar una tasa nominal semestral equivalente. En este caso entonces nos dan el 36% nominal mensual, es una tasa nominal J, y nos piden una tasa nominal semestral. Por lo tanto, tenemos que llegar acá. Entonces tendríamos que partir de J, conocida, 36% nominal mensual, calcularla con la fórmula de la tasa de interés, luego con la fórmula de equivalencia calcular el otro interés y luego convertir ese interés en J con la fórmula de J. Démosle pausa al video y empecemos a hacer el procedimiento de J a I. ¿Con qué fórmula? Bueno, con esta que tenemos acá, ¿cierto? De I a I con la ecuación que tenemos acá, la equivalencia, y luego de esta I a J utilizando esta fórmula. Démosle pausa a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces tendríamos lo siguiente. Para pasar de J a I utilizamos esta fórmula. Para pasar de este I a este otro I utilizamos esta otra ecuación de equivalencia. Y para pasar de este I a esta J de acá, utilizamos esta fórmula. Verifiquemos los resultados y los procedimientos, por favor. Entonces, en general, esta gráfica de equivalencia de tasas nos va a ayudar bastante para pasar de una tasa conocida a una tasa desconocida y podemos utilizar las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente o podremos utilizar estas fórmulas que están acá para transitar en esta gráfica de equivalencia de tasas. Entonces aquí ya les estoy colocando de manera específica cuál es la fórmula para pasar de J sub A a I sub A, por ejemplo. Porque entonces estamos hablando de que hay que tener en cuenta algo que se llama la tasa anticipada y la tasa vencida. J sub A va a ser una tasa nominal anticipada, por lo tanto el camino más largo que podríamos tener es pasar de una tasa nominal anticipada a otra tasa nominal anticipada, pero por ejemplo una tasa nominal convertible semestral a una tasa nominal convertible trimestral, por ejemplo. En un caso como esos tendríamos que realizar todas esas equivalencias. Veámoslo con un ejemplo. Si nos dan el 36% nominal mensual, que sería una tasa J, una tasa nominal, halle una tasa efectiva anual, una tasa nominal semestral, una tasa efectiva bimestral y una tasa nominal semestre anticipado. Pause el video y realice cada uno de los cálculos para verificar luego cuánto nos da. Importantísimo hacer este ejercicio para poder luego verificar que estamos entendiendo bien el uso de la gráfica de equivalencia de tasas y sus correspondientes fórmulas, estas que están acá. ¿Listo? Entonces los resultados son los siguientes. Verifique por favor que la respuesta le haya dado. En caso de que no, identifique en dónde pudo haber estado el error y corríjalo. Luego viene un tema que se llama ecuaciones de valor. ¿En qué momento se aplica? Bueno, a veces se requiere cambiar una o más obligaciones por otra u otras nuevas obligaciones. Para esto se necesita recurrir al concepto de ecuación de valor. Por ejemplo, se quiere cambiar las condiciones de dos obligaciones. Una persona se había comprometido a pagar 250 pesos en 3 meses, 300 pesos en 8 meses y 130 en 15 meses. Pero fue al banco y solicitó un cambio en el acuerdo. Y dijo, mire, yo lo que quiero pagar es 60 pesos hoy, 500 pesos en 12 meses y el saldo en 18 meses. Suponiendo que el rendimiento normal de la moneda es del 3% efectivo mensual, ¿cuál sería el valor del saldo? O sea, ¿cuál sería el valor que tendría que pagar aquí en el mes 18?
Podríamos hacer una línea en el tiempo para entender mejor el ejercicio. Como hay pagos diferentes en diferentes momentos, en diferentes meses, entonces en el momento 3 hay que pagar 250, en el mes 8 300 pesos y en el mes 15 130 pesos. Esas serían las obligaciones iniciales, ¿cierto? Pero luego solicita una nueva forma de pago diciendo que quiere pagar hoy 60 pesos, 500 en 12 meses y el saldo en 18 meses. No sé cuánto es ese saldo, no lo sabemos. Entonces acabamos de colocar las obligaciones nuevas en la parte inferior de la línea del tiempo. Nos dan una tasa del 3% efectiva mensual, por lo tanto, una ecuación de valor consistiría en este caso entonces en buscar una fecha focal. Por ejemplo, aquí en el mes 8 podríamos poner la fecha focal y entonces escribiríamos todos estos valores pero llevados a esa fecha focal. 250 llevados a esta fecha focal, más este valor que ya está en la fecha focal, más estos 130 pero llevados a esta fecha focal, a este momento 8. Y eso sería igual a este 60 pero llevado a la fecha focal, más este 500 llevado a la fecha focal, más esta X llevada a la fecha focal. Y despejaríamos X. Tendríamos algo así como lo que se ve en pantalla, y es que tendríamos los flujos de caja con las obligaciones originales aquí hacia arriba, en esta parte de arriba, ¿cierto? Y los flujos de caja con las nuevas obligaciones los tendríamos aquí abajo. Entonces, una ecuación de valor es una igualdad de valores ubicados en una sola fecha denominada fecha focal, y es la fecha en la que debe hacerse la igualdad entre ingresos y egresos. La fecha focal se puede elegir en cualquier punto, ya luego miraremos cuándo es conveniente que sea en el momento 0, pero por ahora podemos ubicarla de manera libre. El principio fundamental de la ecuación de valor nos dice que la sumatoria de los ingresos debe ser igual a la sumatoria de los egresos ubicados ambos en la fecha focal. Al momento de hacer la gráfica se recomienda que los ingresos vayan con flechas hacia arriba y los egresos se reflejen con flechas hacia abajo. El tema de ecuaciones de valor también nos sirve para comprender mejor algo que se llama el valor presente neto y la tasa interna de retorno. El valor presente neto se refiere a la sumatoria de los ingresos en pesos de hoy menos la sumatoria de los egresos en pesos de hoy. Ahí sí es importante colocar la fecha focal en el momento 0. Mientras que la tasa a la cual la sumatoria de los ingresos es igual a la sumatoria de los egresos se conoce como tasa interna de retorno. Volviendo al tema de que se requiere cambiar una o más obligaciones por otra u otras obligaciones, veamos el siguiente ejemplo. Una persona se comprometió a pagar 250 en 3 meses, 300 pesos en 8 meses y 130 en 15 meses. Solicitó una nueva forma de pago, 60 pesos hoy, 500 en 12 meses y el saldo en 18 meses. Suponiendo una tasa del 3% efectivo mensual, determine el valor del saldo. Es el mismo ejemplo que habíamos visto en esta gráfica de aquí. Ya habíamos dicho que este valor hay que llevarlo a la fecha focal, ¿cierto? El 250, llevarlo hacia la fecha focal, este 300 ya está en la fecha focal y este 130 hay que devolverlo unos meses. La ecuación de valor en este caso sería llevando cada una de las cifras a la fecha focal. Nos quedaría para la parte de arriba este planteamiento y para la parte de abajo nos quedaría este otro planteamiento de acá, y esto es una igualdad. Entonces la idea es escribir esa igualdad y despejar X. Démosle pausa al video para que hagamos los cálculos a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces, despejando, tendríamos lo siguiente, que X vale 235.549,16. Es decir, con el nuevo acuerdo de pago, esta persona deberá consignar en el mes 18 esa cifra para poder que estos dos pagos más este otro pago de 235.549.16 sean equivalentes a el compromiso original que él había hecho con el banco. Otro ejemplo para aplicar ecuaciones de valor puede ser una deuda de 15.000 contraída hace 2 meses con vencimiento dentro de 4 meses y una tasa J igual al 24% nominal trimestral, y otra deuda de 25.000 contraída hace un mes con vencimiento dentro de 8 meses y una tasa nominal del 28% convertible semestral. Se van a cancelar mediante 2 pagos de igual valor, uno hoy y el otro en 6 meses, con una tasa nominal del 30% nominal mensual. Determine el valor de los pagos. Se refiere a estos 2 pagos de igual valor que se van a hacer, uno hoy y otro en 6 meses. ¿Qué tenemos entonces? Dele pausa al video y presente un gráfico, haga un gráfico a ver cómo le resulta. ¿Listo? Acá entonces tenemos lo siguiente, que la persona contrajo una deuda hace 2 meses, pongámosle un -2,
En este momento la deuda era de 15.000 pesos, pero esa deuda tiene un vencimiento dentro de 4 meses. O sea que si hoy estoy acá, en este momento la deuda debo representarla en este punto de acá, ¿cierto? Y además había contraído hace un mes una deuda, acá es -1, por un valor de 25.000, era en ese momento esa deuda, pero hay que pagarla con vencimiento dentro de 8 meses, o sea que hay que pagarla aquí en este momento del tiempo. Por lo tanto hay que llevar esta deuda de 15.000 y representarla en la gráfica de acá con esta tasa, pero bueno, hay que volver la tasa efectiva. Y también esta deuda de 25.000 hay que llevarla aquí a este momento en el tiempo con la tasa del 28% nominal semestral pasada a efectiva semestral, ¿no? Y luego sí podemos decir que él quiere hacer un pago hoy, que no sabemos de cuánto es, y dentro de 6 meses un pago que no sabemos de cuánto es, pero esto es lo que hay que hallar, estos dos pagos. De esta forma tendríamos entonces lo siguiente: para llevar estos 15.000 a su momento y para llevar estos 25.000 al mes número 8 tendríamos que hacer o aplicar esta fórmula de valor futuro igual a valor presente por 1 más i a la n en los dos casos. Pero recuerde que ahí hay que convertir la tasa nominal que nos dan acá en efectiva, y esta otra tasa nominal también hay que pasarla a efectiva para poder utilizar esta fórmula de acá. Haga esos correspondientes cálculos y luego coloquemos aquí cuál es la cifra que va en este punto y cuál es la cifra que va en este punto. Démosle pausa. ¿Listo? Entonces tendríamos lo siguiente: para poder calcular estos 15.000, entonces nos toca primero obtener la tasa efectiva trimestral, y para pasar estos 25.000 tenemos que tener la tasa, que sería el 14% efectivo semestral, y hacemos el planteamiento correspondiente de valor futuro para los 15.000 y nos da este valor, de valor futuro para los 25.000 y nos da este valor, y lo reemplazamos, este acá y este acá. Ahora sí ya podemos escribir la ecuación de valor. Pero primero tenemos que recordar que los pagos son con una tasa nominal del 30% nominal mensual, que pasada a efectiva mensual nos da el 2.5 efectivo mensual. Escribimos la ecuación de valor, este dato, pero llevado a la fecha focal, que decidimos que fuera aquí en el periodo 6, más este otro dato de acá, este 30.000, pero llevado a la fecha focal, como lo devolvemos entonces a la -2, igual a los pagos de abajo, este de acá llevado a la fecha focal, es decir, esto llevado 6 periodos más adelante. Y bueno, esto ya está en la fecha focal, le sumo ese valor. Démosle pausa al video, hacemos el cálculo, despejamos la x a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces tendríamos que despejando la x nos da este valor. Significa eso que en este ejercicio hay que hacer un pago por 21.595,2471 acá y otro pago en el momento 6 por 21.595,2471. Otro ejemplo: una persona debe pagar 10.000 pesos con vencimiento en 3 meses, 15.000 con vencimiento a 10 meses y 20.000 con vencimiento en un año. Si hace un único pago de 45.000, halle la fecha en que debe hacerse ese pago suponiendo una tasa nominal del 18% nominal mensual. Entonces empecemos por hacer un gráfico que represente esos pagos y también hagamos el despeje del 18% nominal mensual hallando una tasa efectiva, ¿no? Démosle pausa al video, hagamos eso y ya miramos qué sigue. ¿Listo? Entonces tendríamos un gráfico como estos. Estos 10.000 acá tienen un vencimiento a 3 meses, estos 15.000 a 10 meses y estos 20.000 tienen un vencimiento en un año. Y hay que hacer un único pago, pero no sabemos la fecha, o sea, no sabemos n. Puede ser en cualquier parte de esta línea donde se ubique n y el pago es de... Si ponemos la fecha focal aquí en el mes 12, puede escribir todo esto de acá llevado a la fecha focal igual a esto de acá llevado a la fecha focal. Haga el planteamiento, dele pausa, haga el planteamiento y ya miramos. ¿Listo? Tendríamos entonces este planteamiento. Bueno, faltó decir que había que convertir esta tasa efectiva mensual, pero bueno, ya la tenemos ahí. Este sería el planteamiento que nos da la parte de abajo de los pagos igual a la parte de arriba del pago. 45.000 elevado a la 12 menos n porque no sabemos cuántos periodos o cuánto vale a n. Pausemos el video y despejemos la n. ¿Listo? Tendríamos entonces lo siguiente. Este sería el planteamiento de la igualdad. Si aplicamos entonces aquí al lado y lado logaritmo natural, entonces podríamos despejar la n, que sería 9,240587 meses,
Pero para saber cuánto es esta fracción en días, entonces hacemos esta regla de 3 y por eso encontramos que son 9 meses y 7 días. Ahí hallamos el n en este ejercicio. Y por último, este ejemplo. Una persona debe pagar 70.000 en 3 meses, 85.000 en 8 meses, pero cambia los pagos a 50.000 en 4 meses y 130.000 en 12 meses. ¿Qué tasa de interés efectiva mensual está pagando? Entonces, en este nuevo ejemplo, lo que nos preguntan es la tasa de interés efectiva mensual que se está pagando. ¿Cómo nos quedaría el diagrama? ¿Hacia dónde irían los pagos iniciales y hacia dónde irían los pagos siguientes? Aquí tenemos el diagrama en el que mostramos los primeros compromisos que eran estos pagos, 70.000 en 3 meses y 85.000 en 8 meses, pero el nuevo acuerdo implica pagar 50.000 en el mes 4 y 130.000 en el mes 12. Fíjese acá, siempre que voy a hallar una tasa de interés, se recomienda que usted coloque la fecha focal en el momento 0, en el periodo 0. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una ecuación de valor, igualar estos pagos llevados a la fecha focal con estos pagos de abajo, pero cada uno de ellos llevados a la fecha focal. ¿Cómo quedaría esa ecuación? Tendríamos esto, ¿cierto? Los 70.000 llevados aquí a la fecha focal, que es esta parte de acá, los 85.000 también llevados a la fecha focal, que es esta parte de acá, a la menos 8 porque estamos devolviendo 8 periodos ese pago, igual a lo de abajo, es decir, a estos 50.000 llevados a la fecha focal, llevado 4 periodos atrás. Y estos 30.000 llevados a la fecha focal, es decir, 12 periodos atrás, por eso está a la menos 12. Intentemos igualar a 0 esa ecuación, es decir, pasemos toda esta parte al lado izquierdo y luego igualamos a 0. Tendríamos esta ecuación, ¿cierto? La pregunta que sigue es, ¿a qué tasa de interés esta ecuación cumple con el requisito de que sea igual a 0? Es decir, ¿cuál es la tasa que debo colocar en esta ecuación para que el resultado me dé 0? Para ello tenemos que reemplazar en la ecuación diferentes tasas de interés hasta encontrar dos resultados de la ecuación en los cuales uno sea positivo y otro sea negativo. Esas tasas deben ser cercanas con una máxima diferencia de 2 puntos. Luego, con esas dos tasas de interés, interpolar y hallar aquella tasa de interés que haga que esta ecuación sea 0. Veamos a qué nos estamos refiriendo. Pero para eso solamente como para hacer una prueba, reemplace usted por el 5%, es decir, por 0.05 o 0,05 a ver cuánto le da, si le da positivo o le da negativo. Luego haga lo mismo con el 3%, es decir, con 0.03 a ver cuánto le da esa ecuación. Entonces, luego de probar con varias tasas, ya aquí sabemos que el 3 y el 4% son dos tasas en las cuales en un caso da positivo y en un caso da negativo. Pause el video y haga la prueba. Reemplace por 3%, por 0.03, 0.03, 0.03, 0.03 y luego tiene el resultado. Y luego haga lo mismo con 0.04 y va a ver que un dato da positivo y otro da negativo. Efectivamente, reemplazando por 0.03 en esta ecuación, entonces el resultado nos va a dar un resultado negativo. Y reemplazando por 0.04, es decir, por el 4% en esa ecuación, el resultado nos va a dar positivo. Y con esos dos valores ya podemos interpolar para hallar cuál es la tasa a la cual esta ecuación de acá me da 0. Colocamos acá el valor de la tasa con su correspondiente valor de la función, una tasa x que no conozco, cuyo valor es 0, que es la que estoy buscando, y una tasa del 4%, cuyo valor de la función es este que está acá. ¿Cómo se plantea entonces la interpolación? Se plantea de la siguiente manera. Vamos a tomar primero este 3% menos x dividido este mismo 3% menos 4 igual a menos 4,44404 menos 0 dividido entre ese mismo menos 4,444 menos 0.40058. Aquí está el planteamiento que acabamos de decir, entonces aquí el numerador de esta igualdad es 3 menos x, ¿cierto? Y el denominador viene a ser 3 menos 4. ¿Igual a qué? A menos 4,4444 menos 0 sobre menos 444 menos 0.40058. Despejando eso, tenemos lo siguiente, o más bien, démosle pausa al video, usted despeja la x y luego comparamos. ¿Listo? Entonces nos quedaría que despejando x valdría 3,9173%.
¿Eso qué quiere decir? Que debo reemplazar esta tasa del 3.9173% en esta ecuación para que la ecuación cumpla con el requisito de ser igual a 0. Y de esa manera también estamos encontrando la tasa de interés efectiva mensual que esa persona está pagando en este ejercicio. Muy bien, lo que sigue entonces es que usted adquiera el libro y vaya revisando cada uno de los problemas propuestos. Cada uno de estos incluye el enunciado y la respuesta, lo que le facilitará a usted verificar si los cálculos que usted haga son correctos y en caso contrario pueda buscar el error y corregirlo. Los problemas propuestos se pueden plantear todos a partir de los ejemplos que incluye ese capítulo, lo cual es recomendable para tomar mayor habilidad al momento de desarrollar este tipo de ejercicios. Bueno, hasta aquí entonces el capítulo 2, Interés compuesto del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa. El siguiente capítulo sería Anualidades ordinarias y anticipadas. Gracias y hasta pronto. Entonces, en este nuevo ejemplo, lo que nos preguntan es la tasa de interés efectiva mensual que se está pagando. ¿Cómo nos quedaría el diagrama? ¿Hacia dónde irían los pagos iniciales y hacia dónde irían los pagos siguientes? Aquí tenemos el diagrama en el que mostramos los primeros compromisos que eran estos pagos, 70.000 en 3 meses y 85.000 en 8 meses, pero el nuevo acuerdo implica pagar 50.000 en el mes 4 y 130.000 en el mes 12. Fíjese acá, siempre que voy a hallar una tasa de interés, se recomienda que usted coloque la fecha focal en el momento 0, en el periodo 0. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una ecuación de valor, igualar estos pagos llevados a la fecha focal con estos pagos de abajo, pero cada uno de ellos llevados a la fecha focal. ¿Cómo quedaría esa ecuación? Tendríamos esto, ¿cierto? Los 70.000 llevados aquí a la fecha focal, que es esta parte de acá, los 85.000 también llevados a la fecha focal, que es esta parte de acá, a la menos 8 porque estamos devolviendo 8 periodos ese pago, igual a lo de abajo, es decir, a estos 50.000 llevados a la fecha focal, llevado 4 periodos atrás. Y estos 30.000 llevados a la fecha focal, es decir, 12 periodos atrás, por eso está a la menos 12. Intentemos igualar a 0 esa ecuación, es decir, pasemos toda esta parte al lado izquierdo y luego igualamos a 0. Tendríamos esta ecuación, ¿cierto? La pregunta que sigue es, ¿a qué tasa de interés esta ecuación cumple con el requisito de que sea igual a 0? Es decir, ¿cuál es la tasa que debo colocar en esta ecuación para que el resultado me dé 0? Para ello tenemos que reemplazar en la ecuación diferentes tasas de interés hasta encontrar dos resultados de la ecuación en los cuales uno sea positivo y otro sea negativo. Esas tasas deben ser cercanas con una máxima diferencia de 2 puntos. Luego, con esas dos tasas de interés, interpolar y hallar aquella tasa de interés que haga que esta ecuación sea 0. Veamos a qué nos estamos refiriendo. Pero para eso solamente como para hacer una prueba, reemplace usted por el 5%, es decir, por 0.05 o 0,05 a ver cuánto le da, si le da positivo o le da negativo. Luego haga lo mismo con el 3%, es decir, con 0.03 a ver cuánto le da esa ecuación. Entonces, luego de probar con varias tasas, ya aquí sabemos que el 3 y el 4% son dos tasas en las cuales en un caso da positivo y en un caso da negativo. Pause el video y haga la prueba. Reemplace por 3%, por 0.03, 0.03, 0.03, 0.03 y luego tiene el resultado. Y luego haga lo mismo con 0.04 y va a ver que un dato da positivo y otro da negativo. Efectivamente, reemplazando por 0.03 en esta ecuación, entonces el resultado nos va a dar un resultado negativo. Y reemplazando por 0.04, es decir, por el 4% en esa ecuación, el resultado nos va a dar positivo. Y con esos dos valores ya podemos interpolar para hallar cuál es la tasa a la cual esta ecuación de acá me da 0. Colocamos acá el valor de la tasa con su correspondiente valor de la función, una tasa x que no conozco, cuyo valor es 0, que es la que estoy buscando, y una tasa del 4%, cuyo valor de la función es este que está acá. ¿Cómo se plantea entonces la interpolación? Se plantea de la siguiente manera. Vamos a tomar primero este 3% menos x dividido este mismo 3% menos 4 igual a menos 4,44404 menos 0 dividido entre ese mismo menos 4,444 menos 0.40058. Aquí está el planteamiento que acabamos de decir, entonces aquí el numerador de esta igualdad es 3 menos x, ¿cierto? Y el denominador viene a ser 3 menos 4.
¿Igual a qué? A menos 4,4444 menos 0 sobre menos 444 menos 0.40058. Despejando eso, tenemos lo siguiente, o más bien, démosle pausa al video, usted despeja la x y luego comparamos. ¿Listo? Entonces nos quedaría que despejando x valdría 3,9173%. ¿Eso qué quiere decir? Que debo reemplazar esta tasa del 3,9173% en esta ecuación para que la ecuación cumpla con el requisito de ser igual a 0. Y de esa manera también estamos encontrando la tasa de interés efectiva mensual que esa persona está pagando en este ejercicio. Muy bien, lo que sigue entonces es que usted adquiera el libro y vaya revisando cada uno de los problemas propuestos. Cada uno de estos incluye el enunciado y la respuesta, lo que le facilitará a usted verificar si los cálculos que usted haga son correctos y en caso contrario pueda buscar el error y corregirlo. Los problemas propuestos se pueden plantear todos a partir de los ejemplos que incluye ese capítulo, lo cual es recomendable para tomar mayor habilidad al momento de desarrollar este tipo de ejercicios. Bueno, hasta aquí entonces el capítulo 2, Interés compuesto del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa. El siguiente capítulo sería Anualidades ordinarias y anticipadas. Gracias y hasta pronto.